Hola, y bienvenido a nuestra tierra secreta, un lugar donde la curiosidad tranquila se encuentra con el fondo profundo de la ciencia, y el asombro tiene permiso para demorarse. Esta noche no hablaremos de cómo comenzó el universo ni hacia dónde se dirige. En cambio, miraremos bajo nuestros propios pies y haremos una pregunta un poco inquietante, sencilla, pero nada fácil. ¿Qué pasaría si no fuéramos los primeros? No los primeros pensadores, ni constructores, ni exploradores. ¿Qué tal si, mucho antes de las pirámides, de los satélites y de los canales de ciencia que nos acompañan al dormir, otra civilización vivió aquí, en la Tierra, una que alcanzó algo complejo y luego desapareció? No hablo de continentes míticos ni de visitantes extraterrestres, sino de una civilización real. Algo nacido aquí, biológico, inteligente, quizá de formas que hoy ni siquiera comprendemos. Algo que vivió y murió hace tanto que el planeta pudo haberlo olvidado por completo. Si suena como el inicio de una historia de ciencia ficción, bueno, en parte lo es, pero también es una pregunta científica seria, una que ha resonado en silencio durante años en laboratorios de geología y conferencias de cosmología. La idea no es que encontremos rascacielos bajo la Antártida o teléfonos incrustados en vetas de carbón. Es algo más sutil. La verdadera cuestión es, si alguna vez existió una civilización avanzada hace millones de años, ¿podríamos siquiera saberlo? ¿Sobrevivirían sus huellas al lento y constante pulido de la geología terrestre? ¿O todo, ciudades, herramientas, lenguas, incluso huesos, habría sido reciclado de nuevo en roca y tierra, indistinguible de la propia naturaleza? Antes de empezar a explorar lo que podría esconderse bajo las capas del tiempo, me encantaría saber desde dónde me escuchas esta noche y qué hora es allí donde estás. Curioso, ¿verdad? El tema son civilizaciones antiguas, y sin embargo aquí estamos tú y yo, separados por segundos y kilómetros, compartiendo tranquilamente este pequeño instante. No importa dónde ni cuándo te encuentres, me alegra que estés aquí. Si este tipo de preguntas que arden despacio son también las tuyas, te agradecería que dejaras un me gusta o te suscribieras. Ayuda a que esta pequeña señal somnolienta llegue a otras mentes curiosas. Sin presión, por supuesto. Solo una invitación, como la tenue huella de unos pasos que, si los seguimos con cuidado, podrían llevarnos a un lugar inesperado. Así que acomódate. Tal vez recuéstate si puedes, y deja que tus pensamientos se desaceleren hasta el ritmo de las placas tectónicas. Vamos a mirar hacia atrás, muy atrás, no a través de la historia humana, sino a través de la corteza, del silencio y del calor del tiempo profundo. Porque antes de preguntarnos si alguien vino antes que nosotros, debemos entender cuánto tiempo abarca realmente la historia del planeta y cuán eficaz es la Tierra borrando sus propias huellas. Cuando hablamos de historia antigua, solemos referirnos a unos cuantos miles de años. Los faraones de Egipto, los constructores de Stonehenge, los primeros símbolos grabados en tablillas de arcilla. Incluso al remontarnos al amanecer de la civilización humana, retrocedemos solo unos 10 o 12 mil años, un parpadeo en el tiempo geológico, más cerca de nosotros que de casi todo lo demás que haya ocurrido en este mundo. Y, aún así, ya nos parece el pasado más remoto, suficiente para llenar bibliotecas con misterio, debate y especulación. Pero la Tierra es antigua, asombrosamente antigua, no millones, sino miles de millones de años, aproximadamente 5 mil millones más o menos. Durante casi toda esa extensión no hubo humanos, ni siquiera mamíferos durante la mayor parte, y durante mucho tiempo ni rastro de vida terrestre. La vida pasó eones nadando, esperando, evolucionando en una microscópica penumbra. Y, sin embargo, fue en ese aparente vacío cuando se escribió la mayor parte de la historia del planeta, capa tras capa, roca sobre roca, en lenguajes que hablan despacio y olvidan con rapidez. La Tierra no lleva diario, no lo conserva todo por igual. La madera se pudre, el metal se oxida, los huesos se disuelven. Y el tiempo no solo pasa, actúa. Entierra, funde, aplasta, desplaza y borra. Las montañas nacen y se desmoronan, los océanos se abren y se cierran. Los continentes derivan, chocan, se rompen,
Cada pocos cientos de millones de años, la faz del mundo cambia por completo. Visto así, no es que la evidencia se pierda, es que sobrevivir a millones de años ya es un milagro. Imaginemos, solo como experimento mental, ¿qué pasaría si, hace unos 100 millones de años, mucho después de que empezara la era de los dinosaurios, pero mucho antes de su fin, evolucionara una especie inteligente? Quizás erguida, o no. Quizás terrestre, quizás acuática. Tal vez no construyó con piedra ni metal. Tal vez nunca lo necesitó. Quizás tuvo una forma de tecnología que hoy no sabríamos reconocer. Vivió un tiempo, desarrolló algo que podríamos llamar cultura o sociedad, y luego algo ocurrió, un cambio, una catástrofe, o simplemente el lento desvanecerse del tiempo. Desapareció. Y ahora llegamos nosotros, millones de años después, preguntándonos si siquiera podríamos saber que existió. Porque aquí está la verdad difícil. No somos tan permanentes como creemos. Nuestros rascacielos, carreteras, bibliotecas y satélites no están hechos para resistir el tiempo geológico. Deja una ciudad moderna abandonada unos siglos y la naturaleza la reclama. Unos miles de años y ya cuesta ver lo que hubo allí. Pero unos millones de años, erosión, tectónica, subducción. Para entonces la superficie habrá cambiado. Lo que fue tierra podría ser fondo marino. Lo que fue montaña, escombro. Y casi todas nuestras huellas, borradas. Esto no es ciencia ficción. Es lo que sabemos gracias a la geología y la arqueología. Los rastros de la actividad humana prehistórica más reciente son increíblemente escasos. No porque los humanos no hicieran cosas, sino porque la Tierra es una recicladora perfecta. Piensa en el registro fósil, es incompleto y irregular. No porque la vida no fuera abundante, sino porque las condiciones para fosilizarse son muy específicas. La mayoría de los seres que mueren nunca se fosilizan. Se descomponen, se los comen, se disuelven. Para convertirse en fósil hace falta un entierro rápido, un reemplazo mineral y una protección firme contra la erosión. Y aún así hace falta suerte. Que esa roca sobreviva, que alguna vez quede expuesta y que alguien llegue a encontrarla. Multiplica ese desafío por decenas de millones de años y empiezas a entender la magnitud del problema. Y no se trata solo de huesos. Los edificios, los objetos, las herramientas, incluso las de metal, tampoco duran para siempre. La mayoría de los metales se corroen. Los plásticos se degradan, especialmente bajo el sol o enterrados. Hasta el hormigón, si se deja sin protección, termina por desmoronarse. Así que, si alguna civilización hubiera existido en un pasado remoto, sobre todo una que no levantó enormes estructuras de piedra, quizá jamás lo sabríamos. Quizás te preguntes, ¿alguien ha considerado esto seriamente? La respuesta es sí. En 2018, dos científicos, Gavin Schmidt y Adam Frank, publicaron un estudio que exploraba precisamente esta idea. No proponían que tal civilización realmente existiera, sino que preguntaban cómo podríamos detectarla si alguna vez lo hizo. Llamaron a su hipótesis la hipótesis siluriana, con una pizca de humor, en honor a una raza ficticia de reptiles inteligentes de una serie británica de ciencia ficción. Pero la verdadera pregunta era metodológica. ¿Qué tipo de huellas dejaría una civilización industrial en el registro geológico tras millones de años? ¿Y podrían esas huellas ya estar ahí, confundidas con procesos naturales? Se centraron en los marcadores, las firmas químicas, las anomalías, proporciones inusuales de isótopos de carbono, concentraciones extrañas de elementos raros, moléculas sintéticas que no aparecen en la naturaleza. En otras palabras, pensaban como detectives sin cuerpo, sin arma ni testigos, esperando que el papel tapiz aún contara la historia. Y al hacerlo, plantearon una posibilidad incómoda. Tal vez la ausencia de evidencia no sea evidencia de ausencia. Tal vez así se ve un planeta que reinicia su superficie cada pocos cientos de millones de años. Porque las civilizaciones no desaparecen limpiamente. Dejan desechos. Uso de energía, agricultura, minería, manufactura, todo deja huellas dactilares, pero las huellas se desvanecen. Y si una civilización anterior tuvo su propia era industrial, o algo equivalente, veríamos aún los efectos en los registros climáticos, en los núcleos de sedimento, o en la composición de las rocas antiguas. Quizás sí, o quizás no. Incluso ahora,
Nuestro propio impacto está siendo escrito en el registro geológico. A esto a veces se le llama el Antropoceno, la posible nueva época geológica marcada por la influencia humana. Plástico en los océanos, hormigón en el suelo, nitrógeno en la atmósfera, isótopos radiactivos de pruebas nucleares. Si los científicos del futuro, sean quienes sean, excavan nuestro presente, tal vez encuentren estos marcadores. La pregunta es cuánto durarían y cuán visibles serían si pasaran millones de años antes de que alguien los mirara. Esto no es mera especulación. Pensar de este modo ayuda a los científicos a poner a prueba los límites de sus propios métodos. Se trata de comprender no solo lo que encontramos, sino también lo que probablemente pasamos por alto. El registro geológico está lleno de vacíos. Algunos periodos se conservan bien, otros casi se han borrado por completo. La erosión puede eliminar capas que tardaron millones de años en formarse. La actividad tectónica puede plegar, fracturar y sepultar regiones enteras. Y luego está el océano, que cubre más del 70% del planeta y oculta incontables secretos bajo kilómetros de agua y sedimento. La mayor parte de la superficie terrestre es geológicamente joven. Ha sido renovada o alterada en los últimos cientos de millones de años. Incluso el fondo marino se recicla mediante un proceso llamado subducción. El antiguo suelo oceánico se empuja bajo las placas continentales y se funde nuevamente en el manto. Eso significa que si una civilización antigua construyó algo cerca de la costa, en una isla, o peor aún, en una región ahora sumergida, esas huellas podrían haber desaparecido hace mucho. Y sin embargo, aquí estamos, construyendo, grabando, observando. Nos preguntamos si estamos solos en el universo, pero pocas veces nos preguntamos si alguna vez estuvimos realmente solos en este planeta. Quizás el pasado fue más silencioso de lo que creemos, o quizá simplemente hemos perdido la capacidad de escucharlo. Volveremos sobre eso en un momento, mientras observamos con más detalle qué podría sobrevivir, qué no, y si ya nos hemos topado con rastros sin darnos cuenta. Hay más en esta historia, más capas, tanto literales como científicas, y seguiremos moviéndonos suavemente a través de ellas, una por una. Respira hondo. Vamos a reducir el paso y a hacernos una pregunta básica. Antes de buscar civilizaciones perdidas, primero debemos decidir qué buscamos exactamente. ¿Qué es, en realidad, una civilización? ¿Y qué la hace contar desde el punto de vista científico? En la conversación cotidiana, solemos pensar en la civilización como una versión mejorada de la sociedad. Ciudades, escritura, gobiernos, quizá un horizonte urbano. Pero esa es una visión moderna y estrecha. Incluso dentro de la historia humana, las civilizaciones han tenido formas muy distintas. Algunas construyeron ciudades vastas con monumentos y caminos. Otras no dejaron casi nada salvo lenguaje y uso del suelo. Y aún así, las llamamos civilizaciones. En arqueología y antropología, la definición es más cuidadosa. Las civilizaciones se identifican por ciertos rasgos: centros urbanos, trabajo especializado, autoridad central o gobierno, agricultura, de excedentes, religión organizada, estratificación social, desarrollo de la escritura o de comunicación simbólica, comercio a larga distancia. Esos son los grandes indicadores. Pero no todas las civilizaciones cumplen todos los requisitos, y algunas lo hacen de maneras que no esperaríamos. Por eso, al hablar de una posible civilización olvidada o profundamente antigua, debemos ampliar nuestra forma de pensar. No estamos necesariamente buscando grandes pirámides o microchips. Buscamos evidencia de complejidad, social, tecnológica o ecológica. Cosas que no ocurren por accidente. Cosas que sugieren que un grupo de seres se organizó, a escala, durante generaciones, con fines más allá de la simple supervivencia. Es útil imaginar la civilización no como una meta, sino como un espectro.
Entre la supervivencia aislada y la ingeniería planetaria existe un enorme espacio intermedio. Una cultura de usuarios de herramientas que construyó estructuras o sistemas más duraderos que una vida individual. Una especie que aprendió a guardar conocimiento, transmitirlo y modificar su entorno de forma deliberada. Puede no parecer mucho, pero en términos evolutivos es gigantesco. Y si eso ocurrió más de una vez, aquí o en otro lugar, merece ser tomado en serio. Veamos un ejemplo cercano. La antigua ciudad de Çatalhöyük, en la actual Turquía, tiene unos 9000 años, sin calles, sin monumentos, sin escritura, solo casas apretadas, pared con pared, sin puertas. La gente entraba por los techos y, sin embargo, se considera uno de los primeros asentamientos urbanos conocidos, porque lo que importa no es el horizonte, sino el patrón, la construcción coordinada, la permanencia, los rituales compartidos, la producción de alimentos, las costumbres funerarias. Aún sin grandes arquitecturas, es señal de comportamiento colectivo a lo largo de generaciones. Retrocede más y las pistas se vuelven aún más sutiles. Las primeras pruebas de pensamiento simbólico en los humanos vienen de herramientas, pigmentos, tallas, cosas que implican planificación, memoria, quizá creencia. No tecnología moderna, pero sí tecnológica en su propio contexto. Evidencia de que las mentes ya trabajaban en lo abstracto. Ahora imagina una civilización que existió no hace 10.000 años, sino hace 10 millones o 100 millones. ¿Qué esperaríamos encontrar? Depende de cómo fueran. Si construían con materiales orgánicos, madera, fibras, tejidos animales, no quedarían rastros. Si enterraban a sus muertos con rituales pero sin objetos duraderos, encontraríamos huesos, pero no el significado. Y si nunca desarrollaron escritura o usaron una forma que no reconoceríamos como tal, sus historias podrían haberse perdido por completo. Peor aún, si no vivían en tierra firme o habitaban entornos que no preservan bien fósiles, las posibilidades de detectarlos se reducen aún más. Una civilización en una selva tropical, una costa o un pantano podría desaparecer en pocos siglos, mucho antes de que pasen millones de años. No es cuestión de ocultarse, sino de tiempo. También debemos tener cuidado con nuestras proyecciones. Tendemos a imaginar la inteligencia como la nuestra: lenguaje, herramientas, ciudades, tecnología digital. Pero la inteligencia no tiene por qué parecerse a nosotros. Una civilización podría no ser industrial. Podría organizarse sin dejar grandes rastros materiales. Podría comunicarse mediante químicos, colores o comportamientos que ni siquiera sabríamos describir. Y eso plantea un problema fascinante. ¿La reconoceríamos siquiera como civilización? Piensa en un termitario. Para nosotros es solo un montón de tierra, pero en términos de ingeniería es una maravilla. Control climático interno, ventilación, almacenamiento. Las termitas construyen colectivamente, cultivan hongos, su colonia actúa como un solo organismo. Si no supiéramos lo que es, podríamos confundirlo con una formación natural. Amplíalo 1000 veces, entiérralo durante unos millones de años, y ni siquiera eso dejaría huella. Así que al pensar en civilizaciones perdidas, debemos razonar como arqueólogos y biólogos a la vez. No buscamos solo ruinas, sino patrones, anomalías, interrupciones, concentraciones inesperadas de minerales, cambios en sedimentos que no encajan con procesos conocidos, proporciones extrañas de isótopos, cosas que insinúan que alguien o algo estuvo aquí, haciendo algo inusual. También está la cuestión del tiempo de duración. ¿Cuánto tendría que existir una civilización para dejar marca? No mucho, geológicamente hablando. Los humanos hemos transformado el planeta en apenas unos cientos de años industriales.
En sedimento, eso es solo un polvo fino, pero el impacto químico es medible. Gases de efecto invernadero, compuestos sintéticos, isótopos nucleares. Incluso si desapareciéramos mañana, algunos de esos cambios serían detectables durante miles o millones de años. Así que tal vez la pregunta no sea si existió una civilización previa, sino si estamos haciendo las preguntas adecuadas para detectarla. Buscamos señales que tienen sentido para nosotros. Fósiles, ruinas, herramientas. Pero ¿y si las señales son más extrañas, más pequeñas, o están en lugares que nunca hemos pensado examinar? Seguiremos avanzando, porque para responder completamente a esta pregunta, debemos observar cómo se comporta la Tierra a lo largo del tiempo profundo. No solo siglos o milenios, sino épocas enteras. Eso significa mirar las fuerzas que borran, lo que permanece, lo que se desvanece y por qué. Si quisieras ocultar algo para siempre, no haría falta enterrarlo ni quemarlo. Bastaría con dejarlo sobre la superficie de la Tierra y esperar, no días ni décadas, sino el tiempo suficiente para que la geología haga su trabajo, porque la Tierra no está quieta, respira, se mueve, consume, y casi todo lo que se construye sobre ella acaba desapareciendo. No lo notamos en la vida diaria. Pensamos que los paisajes son permanentes, las montañas parecen eternas, los ríos inmutables, las ciudades como si siempre hubieran estado ahí. Pero los geólogos ven otra cosa, movimiento en lo sólido. Con tiempo suficiente incluso la roca más dura fluye, se dobla o se rompe. Incluso los picos más altos se derrumban. La superficie de la Tierra está en constante transformación, y eso significa que todo lo que reposa sobre ella es, por naturaleza, temporal. Comienza con la intemperie, lluvia, viento, escarcha, calor. Todo poco a poco desgasta lo expuesto. Los acantilados se erosionan grano a grano. Las raíces rompen el concreto. Los metales se oxidan. La materia orgánica se pudre. No se necesita mucho tiempo para que los edificios se conviertan en ruinas y para que las ruinas se transformen en montones de escombros apenas distinguibles. Y si esos restos no se conservan bajo condiciones especiales, un entierro rápido, un clima árido, un congelamiento profundo, en términos geológicos, están tan perdidos como si nunca hubieran existido. Luego está la sedimentación, tierra, arena, polvo, ceniza. Todo se acumula con el paso del tiempo, capa tras capa, enterrando lo que queda debajo. A veces esto ayuda a preservar artefactos o fósiles, pero también puede aplastarlos o deformarlos. Las capas se comprimen hasta convertirse en roca. Los materiales orgánicos se descomponen o son reemplazados por minerales. Y después de unos cuantos millones de años, esa ciudad enterrada o aquel esqueleto podrían ser solo una vaga huella en un trozo de piedra caliza, si es que todavía existe. La actividad tectónica también juega su papel. La corteza terrestre no es una superficie sólida. Es un mosaico de placas que flotan sobre un mar lento y denso de roca fundida. Estas placas chocan, se separan, se deslizan unas contra otras. Y cuando lo hacen, provocan terremotos, levantan montañas, abren nuevos fondos marinos y arrastran los antiguos hacia el interior del planeta. Ese último proceso, llamado subducción, es especialmente importante. Significa que secciones enteras del fondo oceánico son arrastradas bajo los continentes y recicladas. Todo lo que alguna vez estuvo sobre ellas, sedimentos, fósiles, ciudades, se funde y se convierte en parte del interior de la Tierra, no enterrado, borrado. La edad promedio del suelo oceánico es de apenas unos 200 millones de años, lo cual suena antiguo, hasta que recordamos que la Tierra tiene más de 4.500 millones. Eso significa que la mayor parte del fondo marino ha sido reemplazado una y otra vez. Si una civilización antigua vivió cerca de las costas, o en islas,
Es muy probable que sus huellas estén ahora en el fondo de una placa tectónica, convirtiéndose lentamente en magma. Las superficies continentales duran más tiempo, pero ni siquiera ellas guardan un registro perfecto. La erosión las desgasta. Los glaciares las limpian, las erupciones volcánicas las cubren con ceniza y lava. Los bosques aparecen y desaparecen. Los desiertos se desplazan. Los ríos cambian de curso. Incluso los cráteres gigantes de impacto se desvanecen con los siglos. Lo que desde nuestra perspectiva humana parece permanente, a menudo es solo el estado momentáneo de algo que siempre está en movimiento. El Gran Cañón suele considerarse un gran archivo geológico, capaz de roca sedimentaria apiladas como las páginas de un libro. Pero ese libro tiene capítulos perdidos. Existen huecos donde nunca se depositaron capas, o donde la erosión las eliminó después. A esos huecos se les llama inconformidades, y son un recordatorio de que el registro geológico no está completo. Es un mosaico, cosido a partir de lo que tuvo la fortuna de sobrevivir. Y la supervivencia es rara. El registro fósil, que usamos para entender la vida antigua, es increíblemente incompleto. La mayoría de los organismos nunca se fosiliza, y aun los que lo hacen solo se encuentran cuando la erosión o la excavación los revelan. No es que los fósiles sean comunes y no hayamos buscado bien, es que son excepcionalmente raros. Y la mayoría se ha perdido para siempre. Si eso es cierto para los huesos, fragmentos literales de organismos vivos, es aún más cierto para los artefactos culturales. Las herramientas, los edificios, las inscripciones, la tecnología, incluso con los humanos, cuyos objetos más antiguos apenas tienen decenas de miles de años. Lo que encontramos son fragmentos, un cuchillo de sílex, un pedazo de cerámica, el hueco de un poste en un suelo antiguo. Los arqueólogos reconstruyen sociedades enteras a partir de pedazos, porque eso la mayoría de las veces es todo lo que queda. Así que cuando nos preguntamos si otra civilización pudo haber existido hace millones de años, la carga de la prueba se vuelve enorme. No es solo que no hayamos encontrado sus ruinas, es que las probabilidades de que algo haya sobrevivido tanto tiempo son casi inexistentes. Y aun si algo sobreviviera, tendría que estar en un lugar que no haya sido subducido, ni erosionado, ni enterrado demasiado profundo, ni completamente transformado. Pensemos en cómo buscamos cráteres de impacto. Los grandes asteroides dejan cicatrices, cráteres de cientos de kilómetros de ancho, pero algunos son difíciles de ver. Con el tiempo se erosionan, se entierran, se deforman. Algunos solo se detectan por anomalías gravitacionales o por sutiles cambios en la composición de las rocas. Ahora imagina intentar encontrar algo más pequeño que un cráter, una ciudad, una fábrica, un monumento tallado. A menos que haya quedado preservado en un nicho geológico perfecto, sería casi imposible detectarlo. Y la preservación no basta. Alguien tendría que estar buscando en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas correctas y las preguntas correctas. La mayoría de las excavaciones paleontológicas no buscan señales de inteligencia. Buscan especies, huesos, ecosistemas. Analizan las capas de sedimento para rastros de vida o extinción, no para señales de caminos o edificios. Y si un objeto no parece artificial, si no tiene la forma clara de una herramienta o algo manufacturado, quizás no sea reconocido por lo que realmente es. Incluso cuando encontramos algo extraño, la primera suposición no es civilización, sino proceso natural. Y ese es un sesgo razonable. La naturaleza puede crear patrones increíblemente complejos: cristales, geodas, vetas minerales, erosiones caprichosas. Sin contexto, es difícil saber qué es natural y qué no lo es. Una esfera perfecta podría ser un adorno, o podría ser una concreción mineral. Sin evidencias a su alrededor, no pasa de ser una curiosidad. Por eso la llamada hipótesis silúrica se centra en buscar evidencia indirecta. En lugar de buscar edificios o herramientas, se pregunta si una civilización anterior podría haber alterado la química o el clima del planeta de una forma detectable. En otras palabras, no lo que construyeron, sino el impacto que dejaron. Aún así, eso también es difícil de rastrear, porque los procesos naturales pueden producir cambios similares. Una erupción volcánica, una liberación masiva de metano, una extinción global.
Todos dejan huellas químicas que pueden parecerse a una actividad industrial. Así que el reto no es solo encontrar evidencia, es interpretarla. Y eso requiere humildad, no porque la idea sea probable, sino porque descartarla por completo exige una certeza que la Tierra rara vez concede. Pensamos en la historia como una línea recta, con un principio claro y un final definido. Pero el registro geológico no entiende de líneas. Entiende de presión, calor, erosión y deposición. Se reescribe constantemente. Y eso significa que la mayor parte de lo que ocurrió en la Tierra, lo que alguna vez se construyó, se habló, se pensó o se soñó, ha desaparecido. No está oculto, solo deshecho. Pero no hemos terminado. Si la Tierra es tan buena borrando, entonces debemos entender qué es lo que resiste ese borrador, que puede durar no solo siglos, sino millones de años. Así que a continuación exploraremos qué tipo de evidencia podría perdurar y cómo podríamos reconocerla. No fósiles, no edificios, sino algo más sutil, algo más químico que arquitectónico, más obstinado que la piedra. Cuando la gente escucha la palabra fósil, suele imaginar un esqueleto de dinosaurio perfectamente conservado, expuesto en un museo, con los huesos dispuestos como si el animal se hubiese acostado y convertido en piedra. Pero los verdaderos fósiles rara vez se ven así. Están fragmentados, aplastados, incompletos. Requieren suerte, condiciones ambientales muy específicas y tiempo. Incluso bajo las mejores circunstancias, la fosilización es la excepción, no la regla. Y la historia que cuenta suele ser incompleta, selectiva, silenciosa en muchos de sus detalles más importantes. El registro fósil es una de las mejores herramientas que tenemos para comprender la vida antigua, pero no nos muestra el cuadro completo. Es como intentar reconstruir una película entera a partir de unas pocas imágenes sueltas, un fragmento de cinta rota y algunos subtítulos dispersos. Por cada especie que hemos identificado en el registro fósil, probablemente haya docenas o cientos que no dejaron ninguna huella. Algunas nunca se fosilizaron, otras sí, pero sus restos fueron destruidos. Aún hay otros restos, enterrados en lugares que nunca hemos explorado. Por eso, cuando hablamos de civilizaciones antiguas, especialmente las hipotéticas, debemos recordar que trabajamos con un registro lleno de vacíos, de sombras, de silencios. La fosilización depende de muchos factores: dónde y cómo muere un organismo, en qué tipo de sedimento queda cubierto, qué tan rápido se acumula ese sedimento, si los carroñeros alcanzan el cuerpo, si el terreno es estable, si el paso del tiempo, la erosión o la actividad tectónica logran exponer el fósil sin destruirlo. Son demasiadas condiciones. Las probabilidades están en contra desde el principio, y durante la mayor parte de la historia de la Tierra, los lugares donde la vida prosperaba, costas, llanuras inundables, bosques, no eran buenos para preservar restos. Eran demasiado activos, demasiado húmedos, demasiado cambiantes. Ahora imagina intentar conservar no huesos, sino artefactos, herramientas, estructuras, infraestructura. Cosas que ni siquiera comienzan con la durabilidad de un hueso o una concha. Las probabilidades caen aún más. Incluso las herramientas de piedra, que resisten mejor el paso del tiempo, pueden ser difíciles de fechar o identificar si están fuera de contexto. Una roca astillada podría ser una herramienta o simplemente una roca astillada. Sin un patrón de uso, sin objetos asociados, es difícil afirmarlo, y la mayoría de los materiales tecnológicos no resisten como el hueso. El metal se corroe, la tela se descompone, el plástico se degrada, a menos que esté sellado en un ambiente sin oxígeno. Esto significa que incluso para nuestros propios antepasados, el registro es incompleto. Tomemos al Homo erectus, una especie que existió por casi 2 millones de años. Tenemos herramientas, huesos y algo de evidencia del uso del fuego, pero gran parte de su historia sigue siendo un misterio. Viajaron lejos, se adaptaron a distintos climas. Probablemente se comunicaban, pero no sabemos qué creían, cómo se organizaban, ni qué soñaban. No porque no dejaran señales, sino porque esas señales no sobrevivieron. Cuando excavamos el registro fósil, lo que desenterramos son los sobrevivientes, los afortunados, aquellos cuyos restos cayeron en el lugar correcto, bajo el sedimento justo, lejos del calor o de la presión excesiva.
Por eso los periodos de extinción masiva dejan capas tan marcadas. Hay una muerte repentina, mucho material que se entierra de golpe, y poco tiempo para que la descomposición borre la evidencia. Las capas donde hallamos más fósiles suelen ser momentos de crisis, no de civilización. Así que, si buscáramos señales de una especie inteligente anterior, quizás solo la encontraríamos si vivió cerca de una de esas raras zonas propicias para la fosilización. Y si fue atrapada en una catástrofe que favoreciera su preservación. Es una ventana muy estrecha, y eso, suponiendo que dejaron cuerpos. Una civilización avanzada, con tecnología, podría haber dispuesto de sus muertos de formas que no dejan huellas fósiles. Cremaciones, entierros en el mar, exposiciones al aire o prácticas simbólicas. Y más allá de eso, hay una cuestión aún más profunda. ¿Y si una civilización alcanzó un nivel de desarrollo en el que dejó de dejar restos biológicos? ¿Y si transfirieron su pensamiento a sistemas artificiales? ¿O evolucionaron hacia algo menos físico, más distribuido, menos orgánico? No sabemos si eso es posible, pero si lo fuera, el registro fósil no estaría simplemente en silencio. Sería irrelevante. Incluso hoy, gran parte de la materia que compone nuestra vida cotidiana es sintética, no orgánica, procesada hasta el punto de que no parecería natural para quien estudiara nuestros restos en el futuro. Millones de años después, un geólogo del futuro podría encontrar capas con polímeros extraños, elementos raros o aleaciones metálicas, y no reconocerlos como vestigios de una civilización. Sin contexto serían solo anomalías. Imagina descubrir una fina capa de polvo de titanio en un núcleo de sedimento de 100 millones de años. Podría despertar preguntas o ser descartado como una rareza más, porque la interpretación importa tanto como la observación. Y eso nos lleva a algo que a menudo se pasa por alto al hablar del registro fósil: el sesgo. No solo en lo que se preserva, sino en cómo lo interpretamos. Vemos lo que esperamos ver, y la idea de que una civilización haya existido y desaparecido hace millones de años no encaja fácilmente en la estructura mental de la ciencia moderna. Así que, a menos que la evidencia sea abrumadora, lo más probable es que se clasifique como una variación natural o una anomalía inexplicada. No por negligencia, sino porque así funciona la ciencia. Prefiere la explicación más simple que encaje con los hechos. Y una civilización, sobre todo una antigua desaparecida, no es una explicación simple. Por eso el registro fósil no lo cuenta todo. Cuenta lo que el planeta permitió conservar, lo que hemos tenido la suerte de encontrar, lo que somos capaces y estamos dispuestos a interpretar, pero no revela la historia completa de la vida en la Tierra. Y sin duda no lo dice todo sobre la inteligencia. Aún así, tenemos otras herramientas. No solo huesos o artefactos, sino señales, rastros en el suelo, en la atmósfera, en la química de las rocas. Huellas dejadas no por cuerpos, sino por procesos. Y ahí es donde vamos ahora, a buscar el tipo de evidencia que no depende de fósiles, que no trata de huesos, sino de lo que ocurre cuando algo comienza a transformar el planeta en que vive. Cuando la inteligencia deja su huella, no con herramientas o ciudades, sino con química. En 2018, dos científicos, Gavin Schmidt y Adam Frank, plantearon una pregunta tan audaz como rigurosa. Si una civilización industrial hubiera existido millones de años antes que nosotros, ¿podríamos detectarla en el registro geológico? No estaban afirmando que tal civilización existiera, exploraban cómo la ciencia podría buscarla. Y al hacerlo, dieron nombre a esa idea: la hipótesis silúrica. El nombre es un guiño a una antigua serie británica de ciencia ficción, donde reptiles inteligentes, los Silurians, habían gobernado la Tierra antes que los humanos. Pero la hipótesis en sí no trata de ficción. Trata de poner a prueba los límites de la geología y la paleoclimatología, de preguntarse si nuestro impacto en el planeta es único, o si podría parecerse a algo mucho más antiguo, enterrado bajo capas de tiempo. La premisa es simple: si una civilización industrial como la nuestra hubiera surgido hace 50 o 100 millones de años y luego desaparecido, ¿qué rastros habría dejado?
y habrían sobrevivido a la erosión, el entierro y el movimiento tectónico. Los científicos comenzaron con lo que ya sabemos, que nuestra propia civilización está dejando huellas geológicas. Estamos cambiando la composición de la atmósfera, alterando la química de los océanos, depositando materiales sintéticos, plásticos, pesticidas, residuos industriales en los suelos y sedimentos. Son cambios duraderos y globales que se están registrando ahora mismo en las capas de la Tierra. Así que la pregunta es, ¿qué tipos de cambios son los más resistentes? ¿Y se verían diferentes si los hubiera producido otra civilización antes que nosotros? El estudio los clasificó en varias categorías principales. Una son las anomalías geoquímicas, cambios en las proporciones de isótopos estables como el carbono, el oxígeno o el nitrógeno. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles altera el equilibrio de los isótopos de carbono en la atmósfera. Esa variación queda registrada en los sedimentos y en los núcleos de hielo. Si algo similar ocurrió en el pasado, podría indicar un proceso industrial, incluso si la civilización que lo causó hace tiempo desapareció. Otra categoría son los materiales sintéticos. Nuestro mundo produce plásticos y compuestos químicos que no existen de forma natural. Muchos se degradan lentamente y podrían sobrevivir millones de años en ciertas condiciones. Partículas diminutas de plástico, los microplásticos, ya se están acumulando en los sedimentos, los océanos e incluso el aire. Si encontráramos capas antiguas con polímeros no naturales, tendríamos que preguntarnos de dónde vinieron. También está la cuestión del uso de combustibles fósiles. Las civilizaciones industriales necesitan energía. Si una anterior quemó combustibles basados en carbono, habría liberado no solo CO2, sino también cenizas y residuos detectables, como los que hoy asociamos a erupciones volcánicas antiguas. Luego están las extinciones masivas. Nuestra actividad ya ha acelerado la desaparición de muchas especies. Ese tipo de señal biológica, una caída brusca en la biodiversidad, puede dejar una huella clara en el registro fósil. Si algo similar ocurrió en el pasado sin una causa natural evidente, podría insinuar un agente industrial. Pero aquí es donde todo se complica, porque muchos de estos indicadores también pueden tener causas naturales. Por ejemplo, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 56 millones de años, produjo un aumento abrupto de las temperaturas, acidificación oceánica y un fuerte desequilibrio en el ciclo del carbono. Dejó tras de sí algunas de las mismas huellas geoquímicas que nosotros estamos dejando ahora. Y hasta donde sabemos no hubo ninguna civilización involucrada. Entonces, ¿cómo distinguir entre un evento natural y uno causado por inteligencia? Esa es la parte más difícil. La hipótesis silúrica no afirma que hayamos hallado pruebas. Pregunta si seríamos capaces de reconocerlas, si alguna vez las encontráramos. Y más importante aún, nos invita a pensar en las huellas que nosotros estamos dejando y en cuánto tiempo durarán. Porque incluso nuestros rastros más duraderos, plásticos, isótopos nucleares, residuos industriales, no están garantizados para sobrevivir decenas de millones de años. Podrían degradarse, quedar sepultados o ser reciclados por la propia Tierra. Y aunque algunos persistan, quizás estarían tan dispersos que nadie sabría interpretarlos sin el contexto adecuado. Si eso es cierto para los huesos, fragmentos literales de organismos vivos, aún más lo es para los artefactos culturales, herramientas, edificios, inscripciones, tecnología. Incluso con los humanos, cuyos restos apenas tienen decenas de miles de años, lo que encontramos son pedazos, una hoja de sílex, un trozo de cerámica, un agujero de poste en un suelo antiguo. Los arqueólogos reconstruyen civilizaciones enteras a partir de fragmentos, porque la mayoría de las veces eso es todo lo que queda. Así que cuando nos preguntamos si pudo existir otra civilización hace millones de años, la carga de la prueba se vuelve enorme. No se trata solo de que no hayamos hallado sus ruinas. Es que las probabilidades de que algo haya sobrevivido tanto tiempo son infinitamente pequeñas. Y aun si algo resistiera, tendría que haber quedado en un lugar que no haya sido subducido, erosionado, enterrado demasiado profundo o completamente transformado. Pensemos en los cráteres de impacto.
Los grandes asteroides dejan cicatrices, huellas de cientos de kilómetros, pero muchos de esos cráteres son casi invisibles. El tiempo los desgasta, los entierra, los deforma. Algunos solo los detectamos por anomalías gravitacionales o sutiles cambios en la composición de las rocas. Ahora imagina intentar encontrar algo más pequeño que un cráter, una ciudad, una fábrica, un monumento tallado. A menos que quedara preservado en un nicho geológico perfecto, sería casi imposible detectarlo. Y la preservación no basta. Alguien tiene que estar buscando, en el lugar correcto, con las herramientas correctas y las preguntas correctas. La mayoría de los paleontólogos no buscan señales de inteligencia, buscan especies, huesos, ecosistemas. Analizan las capas de sedimento para rastrear vida y extinción, no carreteras o edificios. Y si un objeto no parece artificial, si no tiene forma de herramienta o evidencia clara de manufactura, quizá ni siquiera se reconozca como tal. Incluso cuando hallamos algo inusual, la primera suposición rara vez es civilización. Es un proceso natural, y ese sesgo es razonable. La naturaleza puede producir estructuras increíblemente complejas, cristales, geodas, vetas minerales, patrones de erosión. Sin contexto, distinguir lo natural de lo artificial es casi imposible. Una esfera perfecta podría ser un adorno o una concreción. Sin evidencias a su alrededor, solo sería una curiosidad. Por eso la hipótesis silúrica se centra en evidencias indirectas. En lugar de buscar edificios o herramientas, se pregunta si una civilización anterior pudo haber alterado la química o el clima del planeta de forma detectable. No se trata de qué construyeron, sino de qué impacto dejaron. Aún así, eso también es difícil de rastrear. Los procesos naturales pueden dejar huellas químicas parecidas. Una erupción volcánica, una liberación masiva de metano, una extinción global. Todos esos eventos dejan señales que podrían confundirse con actividad industrial. Así que el reto no es solo encontrar evidencia, sino interpretarla. Y eso exige humildad, no porque la idea sea probable, sino porque descartarla por completo requeriría un nivel de certeza que la Tierra simplemente no concede. Pensamos la historia como una línea recta, con principio y fin, pero el registro geológico no entiende de líneas. Entiende de presión, calor, erosión y deposición. Se reescribe constantemente, y eso significa que la mayor parte de lo que ha ocurrido en la Tierra, lo que se construyó, lo que se pensó, lo que se soñó, ya no está oculto, está deshecho, pero aún no hemos terminado. Si la Tierra es experta en borrar, debemos entender qué resiste ese borrador, que puede durar no siglos, sino millones de años. Lo que no deja fósiles, sino huellas más sutiles, más químicas que arquitectónicas, más obstinadas que la piedra. El conocimiento cultural, las historias, los símbolos, los significados, desaparece aún más rápido que los edificios. En unas cuantas generaciones, incluso entre los sobrevivientes, los idiomas pueden morir, las creencias desvanecerse y las verdades que alguna vez fueron el centro de todo, convertirse en misterios. Así que volvemos a la pregunta, ¿qué permanece? No mucho, pero tal vez lo suficiente. Lo suficiente para dejar un rastro, aunque no una historia. Lo suficiente para que alguien algún día se detenga y se pregunte, no tanto quiénes fuimos exactamente, sino si alguien alguna vez fue. Y si la Tierra, a pesar de todo lo que ha borrado, guardó unos pocos vestigios rebeldes, escondidos en su lento y silencioso archivo. Ahora miraremos cómo se comportan algunas de esas señales en uno de los entornos más dinámicos del planeta, el océano. Porque si alguna civilización alguna vez tocó el fondo marino, el océano no solo la cubrió, la desarmó, molécula por molécula. El océano no preserva secretos, los destruye, los rompe, los dispersa, los entierra, los arrastra lejos. Para una civilización que viviera junto al mar, esto quizá no habría parecido una amenaza. El agua da vida, conecta continentes, inspira, alimenta. Pero cuando se trata de preservación, especialmente a escala de millones de años, el océano es un editor implacable, borra casi todo lo que toca. Y para una civilización que dejó su huella bajo el nivel del mar, las probabilidades de encontrar esa marca hoy son prácticamente nulas. Aún así,
Vale la pena preguntarse, si una civilización tecnológica existió y tuvo relación con el océano, ¿qué tipo de rastro podría haber dejado? ¿Y resistiría la prueba del tiempo profundo? Empecemos con lo básico. Hoy, la mayoría de las grandes ciudades están construidas junto a las costas. Es práctico, hay comercio, recursos, climas templados, pero también vulnerabilidad. Las costas cambian, las tormentas erosionan, los niveles del mar suben y bajan, y en términos geológicos, los océanos se mueven con violencia. En los últimos 20.000 años, el mar ha subido más de 100 metros, inundando plataformas continentales enteras. Durante las eras de hielo, vastas regiones que hoy están bajo el agua eran tierra firme. Había ríos, animales y personas. Hoy todo eso yace oculto bajo capas de sedimento y sal. Difícil de alcanzar, casi imposible de estudiar. Por eso buscar civilizaciones antiguas en las antiguas costas es tan difícil. No porque sea improbable que hayan existido, sino porque precisamente esas regiones son las que han sido borradas, enterradas o inalcanzables. La arqueología submarina ya es desafiante de por sí, pero hacerlo en plataformas sumergidas, cubiertas por sedimentos glaciares, es casi imposible. Imaginemos que una civilización pasada desarrolló tecnología marítima, barcos, puertos, infraestructura costera. ¿Qué pasa con esas estructuras a lo largo del tiempo profundo? La madera se pudre, las cuerdas se desintegran, la piedra se colapsa. El metal se corroe con rapidez en el agua salada. A menos que todo quedara enterrado en sedimento sin oxígeno, no sobreviviría más de unos pocos miles de años. Y aun si lo hiciera, sería casi imposible de detectar sin escaneos de altísima resolución. Las estructuras artificiales podrían dejar rastros geomorfológicos, líneas rectas, ángulos imposibles, patrones repetitivos en el fondo marino. Pero la naturaleza también produce geometrías sorprendentes. Y la mayoría de las anomalías submarinas, una vez examinadas, resultan ser formaciones naturales. Sin contexto ni artefactos, no hay manera de asegurarlo. Pero pensemos más grande. ¿Qué pasaría si esa civilización no solo viviera cerca del mar, sino que dependiera de él, para desechar residuos, extraer minerales o generar energía? Los humanos modernos ya hemos dejado una huella geoquímica visible en el océano. Plásticos, zonas de basura flotante, contaminación por mercurio y plomo, isótopos radiactivos de pruebas nucleares, fertilizantes que crean zonas muertas cerca de las costas, y microplásticos que ya han llegado al fondo de las fosas oceánicas. Algunos de estos rastros podrían durar decenas de miles de años, especialmente los que quedan enterrados. Si una civilización antigua hubiera liberado compuestos sintéticos o modificado la química marina a gran escala, tal vez hoy podríamos detectarlo. Pero serían señales sutiles, y aun si las encontráramos, habría que distinguirlas de los procesos naturales: ventilas hidrotermales, volcanismo, descomposición orgánica. Todo eso también deja firmas químicas complejas. Esta es la esencia de lo que podríamos llamar la prueba de la tecnología perdida. ¿Podría la actividad tecnológica de una civilización desaparecida sobrevivir en una forma que aún hoy fuera legible? Y si así fuera, ¿la reconoceríamos como artificial o la confundiríamos con una simple anomalía geológica? Pensemos en las moléculas sintéticas. Los plásticos modernos, los compuestos industriales, no existen en la naturaleza. Son resistentes, casi inmortales. Enterrados en sedimentos anóxicos, fragmentos o residuos, podrían sobrevivir cientos de miles de años. Pero un solo fragmento no significa nada. Lo que importa son los patrones. Y los patrones son difíciles de hallar. Requieren datos de muchas regiones, muchas profundidades, muchos tiempos distintos. También están los metales pesados y los elementos raros usados en la tecnología. Si encontráramos concentraciones inusuales en capas antiguas, podrían indicar procesos industriales. Pero muchos de esos elementos también aparecen naturalmente. Distinguir lo natural de lo artificial no siempre es simple. Requiere contexto, precisión y una mente abierta. Incluso la minería submarina deja rastros ambiguos. Y la energía, otro tanto. Toda civilización compleja consume energía. Y el consumo deja huellas, calor, gases, residuos. En los humanos, eso significa CO2, metales, calor industrial. En el mar, implica corrientes alteradas, temperaturas distintas, zonas muertas.
Si una civilización antigua usó fuentes que produjeron subproductos duraderos, materiales radiactivos, compuestos sintéticos, quizás esos rastros aún existan, pero reconocerlos es otra historia. El problema no es que las señales no estén ahí, el problema es que no gritan civilización. Parecen química, anomalías, pequeños ruidos dentro del gran pulso del planeta, y a menos que vengan acompañadas de algo más evidente, geometría, repetición, herramientas, construcción, siguen siendo eso, ruido. Por eso, la prueba de la tecnología perdida es un desafío real. No se trata de si la tecnología existió, sino de si los materiales y condiciones correctas permitirían que una mínima parte de ella sobreviviera durante millones de años. Y sí, llegado el momento, sabríamos reconocer lo que estamos viendo. A continuación volveremos a la superficie, no para buscar lo que se perdió, sino para escuchar lo que permanece, porque mientras el océano borra, la piedra a veces recuerda, y a veces la tierra misma parece aferrarse a algo que no debería haber conservado. No un edificio, no una escritura, sino un misterio, un fragmento fuera de lugar. Y cuanto más lo miramos, más parece susurrar que la historia aún no ha terminado de contarnos lo que sabe. Pero de vez en cuando encuentran algo que no encaja del todo, algo fuera de lugar o fuera del tiempo. A eso se le llama anomalía, y aunque la mayoría termina teniendo una explicación lógica, algunas permanecen en los márgenes, esperando que una nueva herramienta o una nueva idea les dé sentido. No todas las anomalías son misteriosas. La geología está llena de formaciones inusuales pero naturales. Inclusiones minerales, fósiles extraños, capas complejas formadas por cambios ambientales. Pero de vez en cuando aparece algo que resiste una clasificación sencilla. Un fragmento que parece manufacturado, una composición que no coincide con la matriz que lo rodea, un objeto incrustado en piedra, demasiado regular, demasiado simétrico, demasiado intencional. Está el famoso caso de los llamados artefactos en carbón, relatos del siglo XIX y principios del XX, donde mineros decían encontrar objetos metálicos dentro de trozos de carbón. A veces era una cadena, otras una campana o una piedra tallada. Casi nunca había documentación confiable, ni muestras conservadas, ni procedencia clara. Los escépticos, con razón, señalaron que la minería es un proceso caótico. Las vetas se rompen, se mezclan con desechos modernos y el sesgo de confirmación puede hacer el resto. La gente ve lo que espera ver, pero las historias perduran, no porque prueben algo, sino porque revelan lo que queremos encontrar. También están las esferas metálicas halladas en minas sudafricanas, frecuentemente citadas por teóricos marginales como prueba de tecnología antigua. Pequeños objetos acanalados, incrustados en roca precámbrica de más de 2.000 millones de años. Los estudios, sin embargo, mostraron que eran concreciones naturales, formadas por acumulación mineral bajo alta presión. Las ranuras podían ser deformaciones geológicas, interesantes sí, pero naturales. Estas anomalías suelen vivir en el borde de la atención científica. Algunas nunca se investigan del todo por falta de contexto. Otras se descartan porque la carga de prueba para algo extraordinario debe ser extraordinariamente alta, y la mayoría se explican con el tiempo, con mejores muestras o nuevos datos. Pero unas pocas siguen sin explicación, no probadas como artificiales, solo no resueltas. Y ahí está el punto clave. El método científico es prudente. No se lanza a conclusiones. Prefiere mecanismos conocidos antes que los desconocidos y exige evidencia repetible, no curiosidades aisladas. Así que, incluso si algo extraño aparece en roca antigua, las primeras preguntas siempre son las mismas. ¿Podría haber ocurrido de forma natural? ¿Hubo contaminación? ¿Se alteró la capa? ¿Se ha verificado la muestra con distintos métodos? Si la respuesta a todo eso no es clara, la anomalía queda en el limbo. Aún así, no todas las anomalías son objetos físicos. Algunas son químicas, como las excursiones isotópicas, cambios abruptos a escala planetaria en las proporciones de elementos como el carbono o el oxígeno. Estos saltos se ven en capas de roca como huellas químicas muy marcadas. Casi siempre tienen causas naturales, erupciones masivas, liberaciones de metano o impactos de asteroides. Pero no todos los mecanismos se entienden del todo.
Algunos eventos muestran señales de calentamiento rápido, acidificación oceánica y extinciones repentinas, todo comprimido en una delgada franja del tiempo geológico. Algunos científicos han comparado esas huellas con lo que nosotros mismos estamos dejando hoy con nuestras emisiones industriales. Y unos pocos se han atrevido a preguntar en voz baja, si encontráramos un patrón así en el pasado lejano, ¿podría apuntar a actividad inteligente? La respuesta casi siempre es no. No porque sea imposible, sino porque no hay razón para saltar a esa conclusión. La inteligencia no es necesaria para explicar la mayoría de los eventos geológicos. Pero, ¿y si hubiera un caso que no pudiéramos explicar por procesos naturales? Una capa con firmas químicas idénticas a procesos industriales, moléculas sintéticas, isótopos estables alterados, metales raros, distribuidos globalmente sin fuente volcánica o astronómica. Eso sí sería difícil de descartar, pero hasta ahora no lo hemos encontrado, o, si lo hicimos, tal vez esté guardado en algún archivo, etiquetado simplemente como inusual, esperando una pregunta que aún no se ha formulado. Vale la pena recordarlo. Muchos descubrimientos importantes no nacieron de buscar algo específico, sino de notar algo extraño y negarse a ignorarlo. La tectónica de placas, por ejemplo, fue considerada una locura en su tiempo. Lo mismo la idea de que un asteroide acabó con los dinosaurios. Los datos estaban ahí, pero no tenían sentido, hasta que alguien unió los puntos. Las anomalías solo cobran significado cuando alguien se detiene a escuchar lo que podrían estar diciendo. Y ahí vuelve nuestra vieja pregunta. Si quedan rastros de una civilización perdida, tal vez no sean monumentales. Tal vez sean sutiles. Un depósito mineral inusual, una distribución extraña de metales, una molécula sintética en una capa antigua. Cosas que por separado no dicen tecnología, pero que juntas podrían insinuarla. También es posible que ya hayamos encontrado algunas, pero las hayamos interpretado a través del filtro de lo que esperamos encontrar. Un patrón geológico que parece meteorización natural, una estructura en capas descartada como rareza sedimentaria, un pico geoquímico atribuido a un florecimiento biológico o una liberación de gas. Y la mayoría de las veces, esa interpretación será correcta. Pero, ¿y si en unos pocos casos no lo es? No sabemos cómo se manifestaría una civilización verdaderamente antigua en el registro rocoso. No sabemos cuánto durarían sus rastros, pero sí sabemos qué es lo que puede durar. Y es en esas huellas persistentes, en las anomalías, los residuos, los patrones sin explicación, donde cualquier señal, por débil que sea, tendría que vivir. Y así seguimos buscando, no con la expectativa de una ciudad enterrada, sino con la silenciosa posibilidad de que en algún lugar, bajo nuestras propias suposiciones, exista un mensaje, no en palabras, sino en datos, no dejado a propósito, pero dejado, al fin y al cabo. La Terra Preta amazónica, esa tierra oscura y fértil enriquecida por antiguas comunidades humanas, sigue siendo un misterio. Contiene carbón vegetal, fragmentos de huesos, restos de cerámica, materia orgánica. Capas dispuestas de una manera que sugiere una ingeniería intencional. Pero no parece una ciudad, parece tierra, y durante mucho tiempo fue descartada como un simple tipo de suelo más. Solo ahora los investigadores comienzan a entender que podría ser el legado de una sociedad compleja y organizada, con un conocimiento profundo de la agricultura y del manejo del paisaje. Y si algo parecido hubiese ocurrido hace 100 millones de años, con menos cerámica, menos herramientas y estructuras completamente biodegradables, quizá nunca lo notaríamos. Sobre todo si sucedió en una región que hoy yace bajo el mar, o fue erosionada o devorada por la corteza terrestre. Así que las civilizaciones sin metal pueden no haberse perdido por fracasar, sino por haber tenido éxito, por haber aprendido a vivir con ligereza, a mezclarse con su entorno, a valorar los ciclos por encima de los monumentos. Y desde la perspectiva de la preservación, ese éxito se convierte en invisibilidad. Tendemos a pensar en el progreso como un rastro de artefactos, pero la ausencia de esos artefactos no siempre significa carencia. A veces es una decisión, otras veces una consecuencia de prioridades distintas, o simplemente el resultado de haber sido borrados por un tiempo que, desde el principio, nunca prometió guardar nuestros registros.
Lo que sigue ahora es el silencio que todo eso deja atrás. No solo los huecos físicos, sino una incertidumbre más profunda. Porque incluso con todo lo que sabemos sobre geología, arqueología e historia, aún existen lugares donde nada habla. Y ese silencio podría estar diciéndonos algo. O escondiendo algo que alguna vez sí lo hizo. La tierra guarda memoria, pero no habla en voz alta. Recuerda lo que creció, lo que murió, lo que ardió, lo que pasó por ella. A veces registra pasos. Absorbe sangre, ceniza, lluvia, descomposición. Pero no grita su historia. La sostiene en pedazos en silencio. Si la excavamos con las herramientas adecuadas, a veces podemos hallar un relato. Pero con mayor frecuencia hallamos silencio. Y en ese silencio empezamos a comprender lo frágil que es realmente el registro de una civilización. Pensamos en el suelo como superficie, pero en muchos sentidos es una frontera, una zona de transición entre lo vivo y lo inerte. Es donde la biología se encuentra con la geología. Cada hoja que cae, cada organismo que muere, cada raíz que se abre paso, modela la capa que está bajo nosotros. Con el tiempo esas capas se compactan, desaparecen en el sedimento, y si son enterradas lo suficiente, se vuelven piedra. Pero la mayoría de los suelos no dura tanto. Se remueven, se erosionan, se lavan. Así que las huellas que sobreviven son raras, y las pocas que lo hacen casi nunca cuentan mucho por sí solas. Existen lugares donde la tierra conserva señales claras de vida antigua. Antiguas hogueras dejan carbón. Casas colapsadas dejan manchas orgánicas. Los sitios funerarios muestran patrones de actividad humana, decoloraciones, capas alteradas, cambios químicos por cuerpos y ofrendas en descomposición. Pero estas señales son frágiles. Incluso unos pocos miles de años de clima o agricultura pueden borrarlas. Y en tiempo geológico apenas resisten, a menos que queden selladas en un ambiente excepcionalmente estable. Tundras congeladas, desiertos áridos, turberas. Aún así, se descomponen. Por eso la mayoría de las civilizaciones antiguas se descubren a través de piedra y metal, no de tierra. La información en el suelo no perdura sin contexto, y cuando se le arranca ese contexto, cuando se desconecta de artefactos, arquitectura o estratigrafía clara, deja de contar una historia coherente, se convierte en ruido o en nada. Aún así, los investigadores están desarrollando nuevas formas de leer ese silencio. La arqueobotánica, por ejemplo, estudia diminutos restos vegetales, granos de polen, fitolitos, semillas. Con ellos reconstruyen antiguos paisajes. Los geoarqueólogos analizan la química, la textura y el estratificado del suelo para inferir actividad humana. Capas ennegrecidas podrían indicar quemas controladas, altas concentraciones de fosfato, una zona de vivienda o de desechos, parche de tierra inusualmente fértil, un campo cultivado durante siglos. Pero incluso estas pistas requieren interpretación. El fosfato elevado no siempre significa presencia humana. También puede venir de animales. La tierra oscura podría ser un hogar, o el rastro de un rayo. El suelo enriquecido con carbón vegetal puede ser como la terra preta amazónica, una creación deliberada. O el resultado de un incendio forestal. Sin contexto, sin patrones repetidos, esas huellas no se distinguen del fondo natural. Y así, cuando preguntamos si otra civilización pudo haber existido en el pasado profundo, debemos enfrentar esta realidad. La Tierra no lo confirmará. No por sí sola, no después de millones de años. Porque incluso si una civilización antigua modificó el paisaje, cultivó, construyó hogares, modeló ecosistemas, esos cambios habrían sido casi con certeza reabsorbidos, devueltos a la matriz, removidos, lavados, comprimidos o simplemente borrados. Es difícil aceptar la idea de que una sociedad entera, su conocimiento, sus ciudades, su memoria, pudiera desaparecer tan completamente que incluso el suelo que la sostuvo la olvide. Pero esa es la naturaleza del tiempo. No es cruel, solo es indiferente. Si nada resiste, nada permanece. Y la Tierra como medio resiste poco. Coopera, recicla, mantiene el ciclo en movimiento. Y aún hay otro problema. Incluso si algunos residuos logran sobrevivir, ¿cómo sabríamos que no son naturales? ¿Cómo distinguir un jardín antiguo de un prado salvaje? ¿Una fogata de un parche quemado por casualidad? ¿Un sendero humano de una ruta animal? Cuanto más atrás sucedió, menos importan esas diferencias.
Llega un punto en que la actividad y el accidente se vuelven indistinguibles. También debemos recordar que lo que sobrevive no siempre fue lo más importante. Las historias no fosilizan. Las relaciones no aparecen en los núcleos de sedimento. Las canciones, los rituales, las ideas no dejan huellas químicas. Y aun cuando los objetos perduran, su significado casi nunca lo hace. Hemos encontrado herramientas que no comprendemos, lenguas que no podemos leer, símbolos que no logramos descifrar. Y eso, de culturas que sabemos existieron. El vacío que dejaría una civilización desconocida sería mucho más amplio. Así que, al tamizar la Tierra en busca de respuestas, debemos ser honestos con lo que buscamos y con lo que estamos dispuestos a reconocer como significativo. Un pico químico extraño, una franja fértil inesperada, una capa de carbón en un lugar improbable. ¿Son señales de inteligencia o solo ruido? La línea es difusa y en el tiempo profundo casi invisible, pero el silencio en sí es un tipo de respuesta. Nos dice que incluso la inteligencia, incluso la cultura, pueden pasar inadvertidas, que la Tierra no distingue entre la vida guiada por instinto y la vida guiada por pensamiento, y que, a menos que algo perdure, algo duro, extraño, inconfundiblemente artificial, terminará perdido en el ciclo. Otra capa más, otro matiz en la Tierra. Ahora pasaremos del silencio a la especulación, a la posibilidad de que, en algún momento del pasado profundo, existiera algo más que simples criaturas, algo que pensara, construyera, planificara y luego desapareciera sin dejar un rastro reconocible. No una especie humana anterior, no un Homo erectus ni un Homo habilis, sino una civilización anterior a los humanos por completo. Una inteligencia que emergió, floreció y se extinguió antes de que nuestra propia historia comenzara. Suena como ciencia ficción, y en cierto sentido lo es, pero también es una pregunta científica legítima, una que los investigadores han empezado a explorar con seriedad. ¿Podríamos detectar rastros de una civilización industrial antigua en el registro geológico? Esta idea se conoce como la hipótesis siluriana, nombre tomado no de fósiles antiguos, sino de una especie de reptiles inteligentes de la serie Doctor Who. El nombre fue elegido con humor, pero la pregunta es muy real. Si una civilización con una huella tecnológica semejante a la nuestra hubiera existido hace decenas o cientos de millones de años, ¿qué quedaría hoy de ella? ¿Podríamos siquiera reconocerlo? La respuesta más honesta es, probablemente no. O si acaso apenas un susurro. Incluso nuestra propia civilización, con toda su magnitud, ríos de plástico, océanos de cemento, cables, antenas, satélites, sería casi invisible dentro de 10 millones de años. El acero se oxida, el vidrio se fragmenta, el hormigón se desintegra, se reintegra en la roca, las ciudades se derrumban, los bosques las cubren, los océanos se tragan las costas. En solo unos pocos milenios, la mayoría de las estructuras se convierten en polvo. En algunos millones, todas las montañas se reforman. Los continentes se mueven, las huellas se borran, pero no todo desaparecería. Algo sí quedaría, y eso es lo que los geólogos llaman el rastro tecnofósil. No serían restos de edificios ni ruinas reconocibles, sino señales químicas en los estratos. Un aumento repentino en la concentración de carbono, plásticos fosilizados, partículas radiactivas, metales extraños, cambios abruptos en el clima global. Todas estas señales tomadas juntas definirían un punto geológico, un horizonte artificial, una marca de una especie que alteró el planeta. Y eso, exactamente eso, es lo que los científicos ven hoy en los depósitos más recientes de la Tierra. Lo llaman el Antropoceno, la era en la que los humanos dejamos una huella visible en la geología. Si alguna otra civilización hubiera hecho lo mismo, su rastro sería análogo. Una fina capa con anomalías químicas, un pulso de calor global, un pico en dióxido de carbono, una extinción masiva seguida por un nuevo equilibrio biológico. Eso sería lo único que sobreviviría al paso de las eras. Nada de arte, nada de lenguaje, nada de arquitectura, solo una marca del impacto. Así que si realmente existió una civilización previa, su evidencia no se parecería a una ruina ni a una herramienta, sino a un patrón en la piedra. Y aquí está lo más inquietante.
Ya existen varios episodios en el registro geológico que parecen encajar con esa descripción. Hubo momentos en que el clima cambió bruscamente, cuando los niveles de carbono se dispararon, cuando el planeta se calentó de forma súbita y global, y muchas especies desaparecieron en cuestión de siglos. Uno de esos eventos ocurrió hace unos 56 millones de años. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Durante ese periodo, la temperatura global aumentó entre 5 y 8 grados en muy poco tiempo. Los océanos se acidificaron, los polos se derritieron y la vida se reorganizó. El registro químico muestra un incremento masivo de carbono ligero, el tipo asociado con materia orgánica, como si una gran cantidad de material biológico se hubiera quemado o liberado de repente. Nadie sabe exactamente por qué ocurrió. Una hipótesis sugiere la liberación de metano desde los fondos oceánicos. Otra, erupciones volcánicas. Pero ninguna explicación encaja del todo. Y así, un pequeño grupo de investigadores se atrevió a preguntar, ¿y si ese pulso no fue natural? ¿Y si fue el rastro de una civilización perdida? Tal vez no una civilización como la nuestra, sin acero ni satélites, sino algo distinto. Una especie que alcanzó la complejidad suficiente como para alterar su entorno, sin dejar monumentos ni ruinas duraderas. Quizás su tecnología no se basaba en el metal, sino en materiales orgánicos, biológicos. Quizás su huella fue invisible, excepto por las consecuencias ecológicas que dejó. La mayoría de los científicos lo considera improbable, pero no imposible. Y eso basta para mantener viva la pregunta. Porque si alguna vez ocurrió, no tendríamos forma clara de saberlo. El registro geológico no distingue entre una catástrofe natural y una provocada por seres inteligentes. Desde la perspectiva de la Tierra, ambas son solo reacciones químicas. Lo que importa, en última instancia, no es quién lo hizo, sino qué dejó. Y eso nos lleva a una reflexión aún más inquietante. Si otra civilización existió antes que nosotros, tal vez tampoco comprendió los límites de su propio impacto. Tal vez, como nosotros, creyó que tenía tiempo, que su ingenio bastaría para corregir sus errores, que el cambio era controlable. Y luego, simplemente desapareció. Dejó tras de sí un planeta alterado, que eventualmente volvió a equilibrarse. Y cuando la vida se reorganizó, todo comenzó de nuevo. Si eso fuera cierto, si realmente existió algo antes de nosotros, entonces no seríamos los primeros. Seríamos solo la última iteración en una historia que la Tierra ha contado muchas veces. La Tierra no pertenece a ninguna civilización. Ella es el escenario y la autora, el principio y el final de cada capítulo. Nosotros somos apenas una de sus infinitas respiraciones. Y, si esto ha sucedido antes, puede volver a suceder. Quizá cada cierto número de millones de años, la vida alcanza un punto de complejidad, una chispa de conciencia, una habilidad para transformar su mundo. Y esa chispa, por su propia naturaleza, termina consumiéndose. No por maldad ni por ignorancia, sino por las mismas fuerzas que la impulsan. La curiosidad, la expansión, el deseo de comprender y dominar su entorno. Tal vez la inteligencia, al alcanzar cierto grado de poder, se convierte en un experimento autodestructivo. Y así, una y otra vez, el ciclo se repite. La vida florece, se organiza, innova, crea estructuras, enciende el fuego de la razón y finalmente lo apaga. Deja un eco, una huella química, un recuerdo enterrado bajo millones de años. Y la Tierra paciente vuelve a empezar. No con prisa, no con resentimiento, solo con el ritmo lento de quien no conoce la urgencia. Ay, si ese ciclo existe, entonces nosotros somos solo una etapa más. Una nota en una sinfonía que comenzó mucho antes que nosotros. Y sin embargo, saberlo no le quita valor a nuestra historia, porque cada intento, cada civilización que alguna vez existió, pudo haber sentido lo mismo que nosotros sentimos ahora. La fascinación de mirar al cielo, el vértigo de saberse consciente, la esperanza de dejar una huella que dure, pero la Tierra no guarda monumentos eternos. Solo conserva los rastros más sutiles, como un arqueólogo que borra su propia memoria. Así que tal vez lo importante no sea cuánto perduremos, sino qué aprendemos mientras existimos. Quizá el propósito de cada civilización sea descubrir, una y otra vez, que no se puede dominar un mundo sin comprenderlo primero.
y que comprenderlo no significa poseerlo, sino escucharlo. Esa es, tal vez, la lección que se repite en el silencio de los estratos, en la paciencia del tiempo, la lección que nuestra tierra secreta susurra cuando guardamos silencio, que nada desaparece del todo, solo cambia de forma. Imagina sostener un puñado de arena. Cada grano es un fragmento del pasado, un segundo en la historia del planeta. Ahora suéltalo, deja que caiga. Observa cómo se dispersa, cómo el viento borra las líneas que intentabas seguir. Eso es el tiempo profundo, la escala en la que la Tierra piensa, un lenguaje que no mide días ni siglos, sino eras. 5 millones de años pueden parecer una eternidad para nosotros, pero para la Tierra son solo un respiro. En ese intervalo, las montañas se derrumban, los ríos se desvían, los océanos nacen y mueren. Y todo lo que alguna vez fue, ciudades, océanos de luz, voces, nombres, se disuelve en un silencio mineral. Nada permanece en la superficie. Todo se entierra, se transforma, se convierte en otra cosa, incluso la memoria. Por eso, cuando buscamos rastros de un pasado remoto, no miramos los fósiles que vemos a simple vista, sino las anomalías, esas pequeñas imperfecciones en la piedra que nos dicen que algo inusual ocurrió. Una proporción de isótopos distinta, una capa de ceniza inesperada, un cambio en la composición del suelo. Son como cicatrices en la piel del planeta, marcas que no cuentan toda la historia, pero sugieren que algo extraordinario pasó allí. El tiempo profundo no borra por completo, solo reescribe, y en cada nueva versión quedan rastros del texto anterior. Los geólogos han aprendido a leer esas marcas como si fueran versos. Algunos revelan catástrofes, golpes de meteoritos, explosiones volcánicas, extinciones repentinas. Otros son más sutiles, una lenta acumulación de carbono, un leve aumento de temperatura, una alteración en el equilibrio de los mares. Si una civilización antigua existió, es probable que sus huellas estén ahí, en esas mismas irregularidades. Pero distinguirlas de los procesos naturales es casi imposible, porque la Tierra no hace distinciones. Para ella, una fábrica y un volcán son solo dos formas diferentes de liberar energía. Un bosque que arde, una civilización que colapsa, una erupción que cubre el cielo. Todos dejan el mismo tipo de cicatriz. Quizá por eso el pasado profundo es tan silencioso, porque está lleno de historias imposibles de traducir. Solo podemos adivinar, imaginar, escuchar. Si alguna vez hubo otros antes que nosotros, sus nombres se han perdido. Sus voces se disolvieron en la piedra y el planeta continuó. Tal vez incluso algunos de sus sueños siguen aquí, en los patrones de la vida que hoy heredamos. Porque nada desaparece del todo. La energía se transforma, la memoria se dispersa y la historia vuelve a empezar, una y otra vez. Y así cada civilización podría ser una versión distinta del mismo impulso. Comprender el lugar al que pertenece. En ese sentido, cada intento, el suyo, el nuestro, el que venga después, forma parte del mismo relato interminable que la Tierra escribe con paciencia infinita.